Bendecimos el nombre de nuestro Señor y damos a Él todo reconocimiento, pues sabemos que solamente nos basta su presencia, que solamente entendemos que es en las fuerzas de nuestro Señor que nosotros podemos seguir de pies. La palabra de nuestro Padre Celestial nos anima a reconocer en el Salmo 72 que solo nuestro Señor nos podrá entregar un reino justo. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y a los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará a los opresores. Entendemos que es solamente nuestro Señor Jesucristo el único que puede satisfacer a cualquier sociedad que realmente está depositando su confianza en el Señor, ya que sabemos que el reino de nuestro Señor es un reino justo, es un reino universal, es un reino compasivo, es un reino perfecto y glorioso. Y por eso en esta semana que sabemos que son elecciones en nuestro país, en Ecuador, descansamos al saber que el Señor tiene el control por sobre todas las cosas. En nuestra iglesia Dios es Fiel, pues mantenemos abierto un sinnúmero de ministerios, entre ellos el ministerio de oración Aposento Alto, que el día de hoy acabaron de reunirse y tuvieron un tiempo hermoso para clamar a nuestro Señor por diferentes peticiones, pero también por nuestro país. Y hacemos una cordial invitación también a todos nuestros hermanos y hermanas que deseen ser parte del ministerio, que nos puedan sintonizar, que nos escriban y nosotros con mucho gusto les estaremos informando cuándo y cómo se reúnen. De igual manera, el ministerio de madres que se reúnen para orar por sus hijos tienen sus reuniones los días jueves a las 4 de la tarde, así que si alguien está interesado, con mucho gusto entregaremos esa información. Es tiempo de presentarnos delante de nuestro Señor para adorarlo a Él, también presentando los diezmos y las ofrendas. Si hay alguien que en su corazón ha dispuesto el poder contribuir con esta misión que el Señor nos ha entregado, pues puede hacerlo a través de las cuentas que aparecen en pantalla. O si tiene alguna inquietud, por favor comuníquese con nosotros a través del correo que se encuentra en pantalla, que de igual manera estaremos gustosos de entregarle cualquier información. Nos disponemos en este tiempo en oración. Bendito Padre y Señor eterno, queremos una vez más rendir todo nuestro reconocimiento a ti, agradecerte, Señor, por tu bondad, por tu generosidad y presentarnos, Señor, delante de ti para poder ofrendar, Señor, entregar lo que tú mismo nos has dado en tu generosidad. Te pedimos, Señor, que esto lo sigas tú multiplicando para la extensión de tu reino y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Finalmente, amados hermanos, les recordamos a todos ustedes que este día domingo no tendremos nuestras reuniones presenciales en nuestra congregación, ya que estamos en elecciones y sabemos que se puede dificultar el traslado o que algunas personas puedan llegar a tiempo. Así que, por esa razón, tendremos nuestro servicio en línea a las 10 de la mañana y si usted no puede verlo a las 10 de la mañana, pues estará colocado en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, para que usted pueda verlo en el transcurso de ese día. Recuerde también de manera muy especial que este día domingo estaremos nosotros celebrando la Santa Cena, así que por favor desde ya prepare sus elementos, que será un tiempo muy especial de comunión delante de nuestro Señor. Ahora sí disponemos nuestro corazón para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial antes de la exposición de la palabra, y nuestro querido pastor Freddy Jiménez empieza una serie que habla acerca de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte y tantos otros temas más que vendrán a continuación. Así que abramos nuestro corazón para recibir la enseñanza. Bendito Padre, colocamos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que va a hablar utilizando la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Sorpréndelo a él y ayúdanos a nosotros, Señor, a poner en práctica los principios de tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia amada, que Dios los bendiga y los guarde una vez más, que la paz de mi Señor, que la misericordia de Dios se derrame sobre su vida, sobre su familia y sobre cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Recibe este abrazo de parte de todos aquellos quienes hacemos la pastoral y el cuerpo administrativo aquí en la Iglesia Cristiana Dios es Fiel,
Tenemos el único objetivo con estos tiempos de estudiar la palabra, de ser bendición nada más, de poder aportar para su vida con un granito de arena, de poder realmente tratar de compartir algo para que pueda ser alimentado, fortalecido en la palabra del Señor. Mire, seguimos viviendo momentos difíciles, duros en la salud. El virus sigue adelante, pero le quiero recordar algo, que la palabra del Señor es eterna, que la palabra del Señor permanece para siempre y va siempre delante de cualquier cosa que se ponga en nuestra contra. Hermanos amados, tenemos al Señor y nosotros seguiremos adelante con la mano de nuestro Dios. Bueno, esta semana también es un poco difícil, muy definitoria para el destino de nuestro país. Estamos a pocos días de las elecciones de esta segunda vuelta acá en nuestro país y nuestro deber, queridos hermanos, querida iglesia, por favor, más allá de ponerse a contender entre hermanos, por favor, más allá de ponerse a contender entre familia, hagamos lo que nos corresponde: orar por nuestra tierra, orar por nuestro país, pedir perdón por nuestros pecados, mis hermanos, y bendecir nuestras autoridades. Dios hará su voluntad porque Él es aquel que pone reyes, aquel que quita reyes, aquel que establece las autoridades. Así es que por favor nosotros descansemos en eso, por favor confiemos no en un hombre, no en una persona, confiemos en que Dios nos sacará adelante en cualquier circunstancia. Amén, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Dios ha estado poniendo durante estos días tener con ustedes, los días que tengo el privilegio de compartir la palabra, un estudio bíblico basado en Mateo capítulo 5, que tiene que ver con el Sermón del Monte. Y esta primera parte, en esta noche o en algunas semanitas que tengamos, vamos a revisar las bienaventuranzas, que es esta primera parte en el Sermón del Monte. Por favor, le pido que busque Mateo capítulo 5. Vamos a leer Mateo capítulo 5 a partir del versículo 1 hasta el versículo. Querido hermano, querida iglesia, es necesario que tenga ahí a su mano un cuadernito para tomar apuntes y obviamente su Biblia para que pueda revisar, contrastar lo que se le está compartiendo. Mateo capítulo 5 versículo 1 dice así, iglesia amada: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Querida iglesia, queridos hermanos, de esta porción bíblica que acabamos de leer, pues es considerada uno de los discursos más hermosos dados por el Señor Jesucristo. Bueno, todo lo que Él habló era hermoso y bastante retador para nuestra vida, pero esto que acabamos de leer es necesario meditarlo, es necesario escudriñarlo para poderlo entender de la mejor forma. Y en este mes que
caminando ya este mes de abril, vamos a comenzar este estudio acerca del Sermón del Monte. Como le digo, considerado el discurso más largo de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y le digo esto porque en la Biblia este sermón es el texto o es tan extenso que abarca desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Acuérdese de esto, abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. En este sermón, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debe vivir alguien que forma parte del reino de Dios. Acuérdese de esto. En estas palabras que acabamos de leer, y todo lo que abarca este capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos enseña de manera directa cómo debe vivir alguien que forma parte del reino de Dios, alguien que se considera un hijo de Dios. La pregunta es, ¿tú te consideras un hijo de Dios? ¿Ve? Si tu respuesta es sí, si tu respuesta es afirmativa, entonces es importante que revisemos este tema. Este Sermón del Monte también se puede considerar como un manual perfecto para la vida diaria de un cristiano. Aquí en el Sermón del Monte, en este Sermón del Monte, Jesús nos da enseñanza de algunos temas. Le voy a dar a breves rasgos algunos temas que se enseñan en este Sermón del Monte. Primero, las bienaventuranzas. Se habla también acerca de la luz y de la sal del mundo. Se habla acerca de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, acerca de los juramentos, de la venganza, del amor hacia el enemigo, de los afanes en la vida, en el mundo, sobre el amor al dinero, sobre los frutos que debe haber en un hijo de Dios, etc. La importancia, queridos hermanos y querida iglesia, de este Sermón del Monte radica en que esto que estamos revisando, que vamos a ver a continuación, es un manual de vida, un manual de vida. Así como, las cosas para que funcionen bien, los aparatos electrónicos, cualquier cosa que hoy nos entregan viene con un manual para que funcione bien y para que no se dañe muy fácilmente. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos este manual de vida llamado Biblia, pero específicamente para el vivir cotidiano, diario en un cristiano, encontramos recomendaciones aquí en Mateo capítulo 5 en adelante. Miren, en el texto que hemos leído para comenzar, encontramos esta primera parte conocida como las bienaventuranzas. Y voy a empezar con esto. La palabra griega que se usa para bienaventuranzas es la palabra Makarios. Esta palabra se traduce de la siguiente forma, se traduce como felices, dichosos, especialmente bendecidos. O sea que la palabra bienaventuranza quiere decir feliz, dichoso, bendecido. Esta palabra Makarios quiere decir dichoso, especialmente bendecido. Mire, si en esta noche a nosotros nos pidieran, a cada uno de nosotros nos pidieran que hiciéramos una lista de aquellas personas a quienes nosotros consideramos que son personas dichosas o son personas felices en esta sociedad, ¿a quién pondríamos? ¿A quién enlistaríamos ahí? Los nombres de quién estarían escritos ahí, que son las personas dichosas, que son las personas felices, que son las personas bendecidas. Seguramente sería un listado muy diferente al listado que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en estos versículos que hemos leído. Posiblemente nuestra lista sería la siguiente, ¿no es cierto? Felices serían los que tienen buenos salarios.
Felices serían los que tienen buenos empleos. Felices son los que viven en urbanizaciones privadas, seguras. No, felices son los que son atractivos o atractivas, que son admirados por todos. Felices son los que tienen dinero para comprar todo lo que les gusta. Felices son los que tienen o usan ropa de moda y de la mejor marca, etcétera, etcétera. Posiblemente ese es nuestro listado. Pero podemos darnos cuenta que la lista de los bienaventurados, la lista de los dichosos y bendecidos que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, es muy diferente a la que nosotros haríamos. Y esto es, queridos hermanos, querida iglesia, porque las bienaventuranzas que el Señor nos muestra a través de estos versículos, se nos muestra como un mundo muy diferente al que nosotros consideramos. Es decir, un mundo diferente porque el mundo que nos presenta la palabra es un mundo que no está basado en las cosas consideradas importantes y de mucho valor para el mundo. La lista que nos presenta el Señor está basada en aquellas cosas o actitudes que son importantes y de mucho valor, pero para el reino de Dios. Veamos en la palabra del Señor, ¿quiénes son los bienaventurados, los dichosos en el reino de Dios? Y ahí en el versículo 3, fíjese usted, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Primero, hay que comprender que el Señor no nos está diciendo en esta palabra que acabamos de leer, no nos está diciendo que para entrar al reino de los cielos es necesario ser pobre materialmente hablando, en cuestión de recursos. Eso no está diciendo el Señor aquí. Porque si eso fuese así, se estaría contradiciendo, pues la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos salvos por nuestra pobreza, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, aquí el Señor no está diciendo que para entrar al reino de los cielos es necesario ser pobre en lo material. No está diciendo eso. Eso como primera cosa. Como segundo, le quiero decir lo siguiente. El Señor tampoco en este versículo está diciendo que todos los ricos o aquellos que tengan recursos económicos, materiales, están condenados. Tampoco está diciendo eso. Pues sabemos que, gracias a Dios, hay muchas personas, porque Dios topa corazones de toda índole, y gracias a Dios sabemos que hay muchas personas que tienen recursos económicos, recursos materiales, y que han decidido confiar en el Señor como su Salvador, como su Redentor, y sus vidas han sido cambiadas. Bueno, si no son los que no tienen dinero, recursos, ni tampoco se está hablando de aquellos que tienen muchos recursos, entonces, ¿de cuáles pobres está hablando? ¿A quiénes está mencionando el Señor Jesucristo en este texto? Mire, los que verdaderamente reconocen que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios, son de ellos de quienes está hablando el Señor. O sea, son pobres de espíritu los que verdaderamente no tienen nada o no tenemos nada con qué presentarnos delante de Dios para recibir de Él salvación, para recibir de Él perdón de pecados. Es decir, queridos hermanos, querida iglesia, nosotros debemos comprender y debemos reconocer totalmente
que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a nuestro Dios. En palabras sencillas, somos bienaventurados porque nosotros, siendo pobres espiritualmente, fuimos alcanzados por la riqueza de la gracia de nuestro Dios, sin tener nada que ofrecerle a Él, ni nada con qué pagar nuestra deuda, reconociendo que Dios pagó con su propia vida nuestra deuda y recibimos salvación por gracia a través de la fe que tenemos en el Señor. En Efesios capítulo 2, querida iglesia, versículos del 4 al 9 dice lo siguiente. Efesios 2 del 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos habla claramente, hermanos amados, de nuestra pobreza espiritual, o sea, no tengo nada que ofrecerle al Señor, y de la riqueza que existe en el reino de los cielos. Esa gracia derramada, que es una riqueza que nosotros hoy tenemos al habernos rendido delante de Dios. Miren, una persona que es pobre en espíritu reconoce que no tiene absolutamente nada con que pueda comprar el favor de Dios. Nosotros humanamente no tenemos nada con que comprar el favor de Dios. Reconocemos que no tenemos nada en nuestra vida que pueda hacernos merecedores de la salvación y del perdón de nuestros pecados. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de ese perdón de Dios. Es más, todo le pertenece al Señor. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Es más, nuestra propia vida le pertenece al Señor. Y yo sé que a veces puede parecer o sonar un poco chocante esto, ¿no? Porque tal vez alguien dice, pero yo he logrado mis cosas con mucho esfuerzo y que me he quemado las pestañas y bueno, tantas cosas que podemos decir en nuestras obras, pero vea, para el Señor, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él. O sea, si realmente reconocemos que somos pobres en espíritu, no tenemos nada que ofrecerle a Él. Todo le pertenece al Señor. En el Salmo 50, en el versículo 12, Salmo 50, 12 dice: si yo tuviese hambre, esto dice el Señor, esto dice Dios para entenderlo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esto dice el Señor, mío es el mundo y su plenitud. Para muchos ricos en este mundo, su reino está en este mundo, nada más. Su reino está aquí porque aquí pueden comprar las cosas y aquí pueden pagar las cosas con su dinero, pero para aquel que es pobre en espíritu, su mayor riqueza está en el reino de los cielos. Su mayor riqueza está en el reino de Dios, hermanos amados. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente hacer nuestra riqueza. Ahí es donde nosotros debemos trabajar. Ahí es donde nosotros debemos invertir, queridos hermanos, tesoros en el cielo. Y le voy a leer algo que creo que es pertinente en Mateo capítulo 6. Es parte de este sermón del monte. En el versículo 19, 6, 19 dice:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos amados, entonces creo que está claro esto, ¿no? Aquel que es pobre en espíritu es porque no tiene nada que ofrecerle al Señor, y las riquezas de Dios es lo que se hace presente en nuestra vida. Amén. Avancemos un poco más en las bienaventuranzas y encontramos aquí en el capítulo 5, en el versículo 4, por favor, vaya a su Biblia. Mateo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seguramente todos diríamos lo contrario. Dichosos son los que ríen, o sea, bienaventurados son los que ríen, bienaventurados son los que disfrutan, bienaventurados son los que están alegres, los que tienen motivos para ser felices. Esos son bienaventurados. Esa sería nuestra lista. ¿Quién puede sentirse dichoso o bendecido por llorar? Pero la palabra de Dios nos dice que son bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿A quiénes se está refiriendo el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿A quiénes se está refiriendo aquí? Hermanos, aquí se refiere a aquellos que lloran por su pecado. Aquellos que lloran por ofender a Dios. Aquí se refiere a aquellos que lloran por el dolor de haberle fallado al Señor, y aquellos que lloran porque tienen un verdadero arrepentimiento en su corazón. Ellos, dice, ellos serán consolados. Los que están botando lágrimas por haberle fallado a Dios. Y si usted ama a Dios, y si usted tiene una vida con Dios, sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Porque cuando uno le falla a Dios, le duele y bota lágrimas. Más que fallarle a una persona, más que fallarle a la esposa, a los hijos, fallarle a Dios, duele, hermanos amados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Segunda carta a los Corintios 7, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, aquel que llora y llora amargamente por haberle fallado al Señor, por haberse equivocado, por haber pecado, por haber ofendido, y lo hace de una manera sincera, esa tristeza que siente, dice aquí la palabra que es según Dios, y que no hay pérdida en eso, y que eso produce arrepentimiento para salvación. O sea que si hay un botar de lágrimas sincero, Dios está haciendo un cambio en nuestra vida. Dios está transformando nuestro corazón, nuestro ser, nuestras acciones, nuestra mente. Lastimosamente, hay personas en el mundo que hacen lo contrario. En lugar de llorar por su pecado, más bien se mofan, se burlan, se vuelven altaneros por su pecado. Y esto lo digo sabiendo que en su momento, muchos años atrás, fui
uno de ellos, uno de aquellos que se mofaba de las cosas de Dios. El Salmo 73, versículos 8 y 9 dice, Salmo 73, 8, 9 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Qué fuerte es esto, hermanos amados, querida iglesia. Saber que en este mundo hay personas y muchas personas de los cuales, como le digo, y no estoy juzgando a nadie, más bien recuerdo mi vida anterior, mi vida pasada sin el Señor, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, de hacer las cosas inadecuadas, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Mire, inclusive dentro de los mensajes que nosotros compartimos, usted tiene ahí la oportunidad de poner comentarios, y aunque han sido esporádicos y poquísimos, sí han habido un par de comentarios de burla y de mofa para la labor que hacemos. Pero pasa esto existe en el mundo. También hay personas, por otro lado quisiera topar esto también, que hay personas que en lugar de llorar de arrepentimiento, porque en eso hay bendición, ¿sí? En arrepentirse, en lugar de llorar de arrepentimiento, más bien se divierten en su pecado, En el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 23, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Mire, hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. En lugar de llorar de arrepentimiento por el mal actuar que se tiene, hay personas que se divierten haciendo daño, se divierten haciendo el mal. Pero tenemos que saber que este tipo de personas, al final, si no hay un cambio, si no hay una entrega sincera a Dios, estas personas no serán consoladas, sino que al contrario, llorarán, pero por su condenación. No serán consoladas, serán condenadas. En Mateo, en el capítulo 13, versículos 41 y 42, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No serán consolados, serán condenados. En cambio, los que lloran por su pecado con un corazón arrepentido nunca serán rechazados por el Señor, sino que recibirán el perdón de Dios. Y como nos dice aquí en este versículo 4 de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sobre todo eso, recibirán consolación, o sea, reirán de gozo en medio de sus lágrimas. Salmo capítulo 30, versículos 10 y 11. Salmo 30, versículos 10 y 11 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El gozo del Señor se hace presente. La consolación de Dios se hace presente en todo aquel que llora por el pecado que ha cometido en su vida. Miren, por hoy vamos a hablar de estos dos primeros puntos, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto que ha quedado claro, pobre de espíritu es aquel
que no está hablando aquí nada de dinero ni de cosas materiales, es aquel que no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su propia vida, más que su propio corazón. No hay recurso humano que pueda alcanzar esa salvación. Esa persona es bienaventurada. Y hemos visto también que es bienaventurado aquel que llora. Pero aquel que llora, ¿por qué? Por su pecado, por su falta, aquel que ha ofendido a Dios y se arrepiente. Ese es bienaventurado porque es aquel que recibirá consuelo de parte del Señor, de parte de Dios. Hermanos amados, espero la próxima semana, con la bendición del Señor, poder seguir aquí en este tiempo y compartiendo con ustedes esta parte del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Que Dios les bendiga, iglesia amada. Permítame hacer una oración para terminar. Amado Dios, gracias por permitirnos revisar tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, por cada vida, Señor, a la cual tú has hablado en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor. Siempre te clamamos eso, Señor. Bendícelos en medio de esta dificultad en que vivimos. Reciba bendición en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones abundantes, iglesia amada.